y miren que soy un señor mayor, que siempre creí que los candidatos o el nuevo talento tiene que seducir a la empresa, a la compañía, a la corporación. Y hablando con mi amigo Ángel Domingo, en un domingo en el que fui jurado de una de las ediciones de LEDU, la Liga Española de Debate Universitario, me contó el caso de EY, ¿no?, en España, donde la empresa desarrolla, además de muchas acciones, porque es líder no solamente en su sector, sino en la forma de relacionarse con sus empleados y con sus clientes, una política de seducción, de comunicación de marca para captar el nuevo talento. Por eso digo, vamos a invitar a alguien de la compañía para que nos cuente cómo es eso de captar, de seducir al futuro nuevo talento que va a ser parte de la empresa. Sandra Francia Sánchez es Employer Branding de EY en España y tiene la gentileza de estar con nosotros. ¿Cómo estás, Sandra? Gracias por venir. Muchas gracias por invitarnos y gracias a Ángel por hablarte de nosotros y de un poco a lo que nos dedicamos. A Ángel le dije, quiero a alguien de primer nivel, de una gran empresa, y me dijo, tiene que ir Sandra. Así que inmediatamente me lo resolvió tomando una cerveza, ¿no?, cuando terminábamos después de hacer de jurado un fin de semana largo. Qué bueno. Con la gente de LEDU, a quien le mandamos un gran cariño también. Por supuesto. Gran trabajo que realizan. ¿Me cuentas cómo es eso? ¿Por qué la filosofía de la empresa cuida la marca hacia el futuro talento? ¿Por qué la importancia de la captación y de comunicar hacia el afuera? Sí, por supuesto. O sea, yo creo que actualmente nos encontramos en un momento en el que las nuevas generaciones estamos, y me incluyo porque formo parte de ella, estamos sobreestimulados con muchísima información, ¿no? Entonces, esto al final hace que tengamos muchísimo acceso a saber lo que está ocurriendo dentro de las compañías y también pues a que haya un poco una guerra por el talento, ¿no? Que se ha hablado mucho en los últimos años de esto. Entonces, como consecuencia, surge la necesidad de tener que resultar atractivo para que el talento quiera formar parte de tu compañía y para que el talento no se quiera ir, ¿no? O sea, que haya algo más que el dinero que genere como un poco ese engagement a la plantilla para que no se vayan por 2 euros más, claro, por así decirlo, claro, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que un poco en consecuencia surge lo que es el Employer Branding, que trata de pues trabajar un poco la marca empleadora de una empresa, ¿no? Y a mí me gusta decir que es un poco quien recoge esa esencia de lo que significa formar parte de una corporación a nivel pues más experiencia de empleado y esos motivos que te hacen sentirte conectado con el lugar en el que trabajas. ¿Y cómo se comunica? ¿Cuáles son los parámetros que a la hora de diseñar esa estrategia, esa campaña de comunicación, esa marca de empresa, contratadora, empleadora? ¿Cuáles son esos en esa mesa de trabajo? Bueno, buscamos estos perfiles, queremos que estos talentos se fijen en nosotros. Bueno, o sea, yo siempre me gusta decir que hay una columna vertebral, ¿vale? O sea, al final, para mí esto es marketing, lo que pasa es que hay una gran diferencia y es que nuestro cliente es el cliente interno, o sea, nuestro cliente son los profesionales que forman parte de la plantilla, entonces es muy importante saber quiénes son y también tenemos otro cliente que es el potencial candidato, ¿no? Entonces, es muy importante conocerlos y para eso, pues en marketing podemos decir que está la propuesta de valor para el cliente y aquí está la propuesta de valor para el empleado o el potencial candidato. Entonces, un poco cuando gestionas esa estrategia, esas bases de pilares de comunicación en los que te quieres basar, es muy importante conocer a tu buyer persona, ¿no? Que sería como el buyer, el cliente, eso es. Entonces, bueno, pues en el caso de EY, que es un poco lo que más tengo a mano, tenemos muchos buyers, por así decirlo, porque bueno, pues tenemos perfiles muy tecnológicos, tenemos perfiles muy de negocio, muy financieros, etcétera. Entonces, conociendo un poco estos perfiles, tenemos que adaptar esta comunicación para conseguir llegar a ellos. Y bueno, pues hay 2 grandes estrategias que a mí me gusta decir que son como un poco beben la una de la otra, ¿no? Una es hacia afuera, que es con LEDU, trabajamos mucho con ellos y hacemos proyectos maravillosos en los que conseguimos generar embajadores fuera, ¿no? Creando experiencias en las que somos capaces de mostrar lo que significa ser parte de EY, el salto profesional que supone. En este tipo de cosas como que da mucho miedo el
o sea, el lugar en el que trabajas es muy importante, es un lugar en el que estás dedicando muchísimo tiempo de tu vida, entonces yo necesito ver una realidad, ¿no? Por eso existen pues, plataformas como puede ser Glassdoor, ¿no? Que es como ver un poco a través de reseñas lo que está ocurriendo. Entonces nosotros tratamos de hacer pues eso, embajadores internos que nos ayuden a vender ese mensaje y es mucho más potente. Y luego además también conseguimos que potenciales candidatos quieran, cuando ven este tipo de relatos, ¿no? de mensajes, de campañas internas, es como que genera un poco ese efecto wow, ¿no? De ostras, yo quiero trabajar en este sitio, ¿no? Hacen este tipo de cosas para su gente. Entonces yo creo que es un poco esas dos acciones, ¿no? Una más externa, en la que siempre contamos con gente interna para mejorar ese engagement, ¿no? Con la plantilla, tratamos de que vamos a vender lo que hacemos, pero sin olvidarnos de que nos tiene que ayudar nuestra gente, ¿no? Nuestros embajadores, y lo mismo al revés. Vamos a generar engagement internamente con nuestros profesionales y a su vez esto lo vamos a contar al mundo, ¿no? Para resultar más atractivos. Entonces yo creo que es un poco esto. ¿Y cómo se balancea lo que es el cliente de EY con los jóvenes talentos que detectan? ¿Siempre hay match? Es decir, siempre se da esa coincidencia que talento feliz incorporado a la compañía luego gestiona bien al cliente, que en definitiva es el core del negocio. Justo, efectivamente. ¿No? ¿Se genera eso o a veces falla el tema de el recluto tal vez bien, pero luego en el día a día es otra la situación? A ver, nosotros tratamos siempre, y para eso hay un maravilloso equipo de selección que hace un proceso en el que es capaz de entender y conocer muy bien a la persona a la que estamos entrevistando y que va a formar parte del equipo, ¿no? Entonces, bueno, ese match suele existir. Hay veces que efectivamente pues no hay match, pero normalmente sí que suele haberlo. Porque al final, cuando tú haces una buena estrategia de comunicación, estás dando a conocer a ese potencial candidato quién eres, ¿no? Entonces, cuando ese potencial candidato sabe muy bien quién eres, posiblemente con toda esa información decide seguir eligiéndote, ¿no? Entonces es como más sencillo que ese match exista. Ese feedback favorece a que la elección, el match exista más solvente. Efectivamente. El podcast como herramienta de comunicación, sé que es una fanática, una aficionada del podcast y del marketing, ¿no? La mesa de ping pong. Sí. Digo, ¿cómo se aplica en el mundo profesional de los jóvenes? ¿Cómo esa nueva herramienta funciona realmente? ¿Es una moda pasajera? La industria del podcast es como que se hicieron producciones millonarias y ahora bajó mucho, pero dentro de una compañía, dentro de lo que es el talento humano, ¿funciona como herramienta? Bueno, el tema del podcast de la mesa de ping-pong es algo ajeno Externo, sí, a la compañía, pero bueno, o sea, yo desde mi absoluto punto de vista, que no es una verdad absoluta, justo, creo que es un formato que está funcionando mucho entre los jóvenes y lo sé porque en mi entorno, bueno, yo soy una apasionada de los podcasts, dedico muchísimas horas de mi vida a, pues voy en el metro, pues voy escuchando un podcast porque te enriquece, vas aprendiendo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un formato que ahora mismo está funcionando muy bien, quizás es porque está en el pico de la ola, puede ser que eso se empiece a caer, es posible, pero bueno, es un formato que es un poco como tu radio personalizada, entonces la radio siempre ha funcionado, creo que tiene bastante gancho y mi experiencia con la mesa de ping-pong es bastante buena, creo que es un canal que está llegando a mucha gente y que es un canal de información muy personalizable y que es muy cercano. O sea, además es que esto es muy gracioso porque hay veces que nos habla gente a mi compañera Sandra del podcast y a mí y nos dice, es que siento que os conozco, ¿sabes? O cuando nos conoce, porque venga, te vamos a entrevistar. A su casa, eso es, siento que te conozco, es que ya, o sea, como que es muy cercano, ¿sabes? Me parece mucho más cercano quizás que a lo mejor pues una comunicación en una newsletter o algo así, porque al final es como, bueno, pues es... en mi caso es un podcast pues más distendido, muy relajado, en el que comunicamos de una forma muy joven, también como queremos mostrar pues el employer branding desde nuestro punto de vista, porque sentimos que hay, bueno, como que no se entiende siempre al 100%, entonces bueno, yo creo que es un concepto que funciona
por lo menos ahora mismo, es posible que en el futuro se caiga porque surja un TikTok 3.0 y la gente deje de utilizarlo. La última es generacional, ¿no? El CEO de EY es un señor casi de mi edad, es un poco más joven que yo, ¿no? Pasando los 40, sí. Pero muy dinámico, muy joven, sí. muy, en los eventos es casi el alma del evento. Totalmente, totalmente. Los que somos de más de 40, yo soy más de 50, tratamos de adaptarnos a las nuevas generaciones. ¿Sucede con las nuevas generaciones cuando se les presta atención antes que sean parte de la compañía? Son como estrellas a las que queremos captar. Cuando ingresan, ¿tienen ese grado de humildad de aprender de la experiencia, de no creer que solamente lo que consumen los más jóvenes es lo que funciona, que hay otras miradas? ¿Se contempla eso? Ya pregunta el señor mayor. ¿No? Bueno, a ver, hay de todo. O sea, yo me he encontrado con casos y casos. Recuerdo una vez que me hizo mucha gracia que haciendo la propuesta de valor para empleados de EY hicimos como entrevistas al talento más joven, a los becarios que acababan de entrar, y me acuerdo que un chico nos decía que bueno, él sentía que no tenía el impacto que le gustaría tener siendo becario, llevando un mes en la compañía. Entonces decía, quizás tenemos que definir un poco las expectativas mejor, porque siendo becario tampoco puedes llevar las finanzas de la compañía al completo, ¿no? Pero creo que hay un poco de todo. O sea, hay gente que, y esto es algo que dice mucho mi jefa, o sea, como que tengamos la humildad para aprender es algo que siempre tenemos que llevar con nosotros, ¿no? Entonces, yo me he encontrado con mucha gente que tiene muchas ganas de aprender y muchas ganas de escuchar, y en empresas como en EY, al final hay algo que es un poco, yo creo que es la gema de la compañía, que es el buen ambiente laboral, porque sí que es verdad que hay equipos muy jóvenes, entonces siento que sí que existe como esa inspiración de los que tienes por encima, que te hacen querer aprender de ellos, ¿no? Y creo que ocurre a todas las escalas, pero efectivamente también en el talento más joven. Y bueno, pues como te digo, es que hay un poco de todo. Te puedes encontrar con gente que se piensa que lo suyo es la única verdad, con gente que no. También pasa en las escalas más altas, ¿no? Claro. Gente que quizás se piensa que lo que ha hecho toda la vida es la única manera y que no hay otra forma. Y bueno, yo creo que como ahora mismo hay como una diferencia generacional grande, porque hay generaciones como puede ser la Z trabajando, que son puramente digitales, y generación como puedan ser mis padres, que son boomers, que no son tan digitales, o sea, está bien que aprendamos los unos de los otros, ¿no? Es muy enriquecedor, en realidad. Por eso los que nos dedicamos a la docencia, como Antonio Asitores, que estará luego con nosotros, aprendemos los más jóvenes. Nosotros algo sabemos, pero más aprendemos, y así nos mantenemos jóvenes también. Efectivamente. Los vampirizamos en ese sentido. Sandra, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. ¿Te sentiste a gusto? Súper bien. Muy bien, me alegro mucho. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Seguro. Saludos a la gente de EY. De tu parte. A los más jóvenes y a los no tanto. Pues sí. Muy bien, ya regresamos con más Corporate Talks. No se vaya, tenemos un programa de lujo previo a las vacaciones. Ya volvemos.